favor, cualquier situación, ustedes, si hay alguna duda que puedan tenerlo, puedan también consultarlo, ¿ya? Todos estos elementos que vamos a considerar nosotros debe ser complementado para aquellos vacíos que no queden o que prácticamente falte, ¿no? A efectos de poder, obviamente, complementar la comprensión y el avance de la materia. Hay muchos que no pueden, ¿no? Por ejemplo, como Alcalá, Pacheco, Alex, Cristian, ¿de dónde estará pasando clase? No sé. Hay otro compañero que también está en otro lado, creo, que es Martín Choque y Joel Roberto, ¿no? O sea, no vamos a atender realmente así, ¿no? Y en vano estamos, podemos decir presente, pero no aprovechamos de la mejor manera, ¿ya? Bueno, dicho eso, les decía, van a complementar a aquellos que no hayan comprendido o falte algo más gradualmente, porque es difícil decir, ¿no? Después voy a estudiar nomás. Hoy mismo, una vez que terminemos el tema, lo dan de lectura como un repaso del tema número 1 del texto que también ustedes tienen, ¿ya? Bueno, vayamos a ver lo que es la auditoría. La auditoría, miren, tiene su origen como palabra, ¿no? Del latín que viene de auditorius, ¿no? Y esta precisamente también es el origen de la palabra auditor, pero el significado de esta palabra auditor originalmente es de aquella persona que tiene la virtud de oír. Anteriormente no se hacía la documentación correspondiente, o sea, no se construía lo que vamos a conocer hoy como papeles de trabajo, sino simplemente que la persona que tenía la capacidad de oír la rendición de cuentas era aquella persona que se le llamaba auditor y que analógicamente hacía pues la auditoría auditoría financiera. Tampoco se podía simplemente poner un título de auditoría. Entonces, en el norte, Inglaterra y en todo el mundo, cambian la palabra de lo que es contador público autorizado, ¿ya? También se dice contador público autorizado porque hay una diferencia con el contador general, que en algunos países igual se llama contador público, aquellos contadores que trabajan en una entidad pública. Y entonces un profesional auditor podía ser confundida por un contador general que trabaja en una entidad pública. Por ello que ya en la actualidad una denominación global que se tiene es el de contador público autorizado. Como les decía antes, la misma facultad sacaba profesionales que se llamaba auditores financieros. Es más, yo mismo les puedo dar el ejemplo. En el caso mío, cuando yo estudiaba, la carrera era auditoría financiera y yo soy auditor financiero. Eso porque precisamente la primera auditoría, como lo vamos a ver, en su origen ha sido la auditoría financiera, que hasta la fecha es obligatoria por ley, pero que no es la única por el desarrollo de la ciencia, ¿no? Ya en la modernidad, la práctica como tal, a través de las revisiones, etcétera, se ha ido dando en el siglo XIII, principios del siglo XIV, donde básicamente en Inglaterra se han encontrado algunos escritos que evidencian la realización de auditorías inicialmente en aquellos comercios o entidades bancarias, ¿no? Obviamente no en la magnitud que lo tenemos hoy, ¿no? Sino para esa época. Pero es en el siglo XVIII que ya se realizan las auditorías para establecer principalmente la honestidad en la actuación y la presentación de informes
por parte de dos sectores muy importantes, que era el personal de gobierno, o sea, siempre se ha tenido la parte del gobierno, y también la parte del comercio, porque era la actividad principal que se tenía. Recién nosotros tenemos la parte de las industrias y otros, ¿no? Pero antes era más el comercio, ¿de acuerdo? Durante la revolución industrial, como comprenderán ustedes, crecen pues las empresas sustancialmente. Y una persona o el grupo de personas que antes era familiar el comercio, ya no es posible hacerlo, sino que ya los propietarios necesitan contratar personal. Y el propietario prácticamente no puede estar trabajando en su propio negocio, por eso son básicamente empresarios, ¿no? Y por eso es que se les dice, están ausentes, ¿no? O sea, confían en otras personas la administración de sus empresas. Como confían en otras personas, ellos están ausentes, pero son los principales que acuden a los auditores, a efectos de que los auditores les puedan avalar o por lo menos ratificar la confianza que ellos han depositado en otras personas, en el sentido de que básicamente en su manejo ellos eran honestos. Posteriormente también los banqueros fueron los principales usuarios de los auditores, porque los banqueros necesitaban siempre cuando prestaban plata asegurarse de que los entes o los propietarios tenían con qué devolver la parte de los recursos que se le iban a financiar. Podían directamente creer en las empresas, pero ellos dijeron, no, necesitamos una persona independiente que nos pueda decir y avalar si ellos realmente tienen esta capacidad o no. Entonces los banqueros también fueron los principales usuarios, ¿no? Ahorita estamos hablando de tres sectores principales hasta este momento, el gobierno, el comercio y los banqueros, ¿ya? Pero antes de 1900, el objetivo ya ha cambiado, o sea, ya no se fue tanto a lo que es la honestidad en el manejo, sino los propietarios presionaron a los auditores para que ellos puedan detectar errores o fraudes existentes cometidos por sus trabajadores. Eso obviamente para el auditor era mayor trabajo y requería un estudio total de las transacciones, porque difícilmente se podía pronunciar sobre los mismos. Los errores todavía no son intencionales, pero el fraude normalmente es planificado. Consecuentemente, siendo planificado, también es de difícil detección. En la mitad del siglo anterior, el enfoque se ha alejado de este concepto de la detección principalmente de fraude, porque los auditores también dijeron, es mucha responsabilidad y las operaciones son significativas. En muchas empresas hay un departamento de contabilidad que trabajan todo el día y es más, hacen horas extras más y sacan la información contable y apenas concluyen después del año. Y el auditor tiene que pronunciarse en muy poco tiempo y responsabilizarse del fraude precisamente era algo muy difícil. Y se ha dirigido este componente a determinar si los estados financieros presentan un panorama completo y razonable de lo que es la situación patrimonial y financiera de la empresa, ¿no? Entonces, por el tamaño, esto ya se ha alejado a la parte de lo que es la detección del fraude. Es obviamente, como comprenderán ustedes, ha un poco incomodado a los propietarios, porque los propietarios quieren saber si no ha habido fraude o no. Cualquiera quisiera saber ello, ¿verdad? Pero posteriormente ya con un mayor crecimiento de las entidades corporativas en Gran Bretaña y Estados Unidos, ya el auditor ha tenido que acudir no solo a una revisión de acuerdo a su criterio, sino que ha tenido que acudir a las técnicas del muestreo. Y entonces los auditores trabajan en relación a las muestras y los gerentes también, por el conocimiento y la explicación que se les ha dado, han aceptado la confiabilidad con una revisión cuidadosa. Porque no es cuestión de decir he sacado una muestra y bueno, de esa que he revisado estoy seguro.
el auditor también dice del conjunto de la información, está bien o está mal, en relación a la revisión de la muestra. Y aquí entra inclusive la parte del muestreo estadístico, que es muy importante en nuestra carrera, ¿ya? Y que también gracias a esa importancia se ha incrementado la materia de estadística 2 que se lleva en la gestión pasada. Pero no es por malo, no es por otra circunstancia, porque habrá otras personas que sí se ha tomado la molestia de dar lo que nos realmente nos sirve para poder aplicarlo en nuestra vida profesional. Pero lamentablemente en algunos lo que he visto es más de tipo estadístico matemático, que no nos sirve absolutamente para nada. Yo les voy a ir preguntando más adelante, a ver, sacámelo la fórmula del muestreo estadístico para auditoría, ¿no? Es más, hasta existe confusión, ¿no? Y alguna vez yo me he preguntado, si esos son los resultados, ¿para qué llevar estadística 2? ¿No? Y preferible que se incorpore un tema específico en la materia de lo que es auditoría o algunas otras relacionadas. Bueno, pero esa es una situación que no es culpa de la parte del pensum, sino de las personas que realmente están haciendo el cargo de ello, porque normalmente también los que dictan no son de la carrera de auditoría. Y por ello, obviamente, piensan que la estadística es general y la auditoría no tiene sus particularidades, ¿no? Pero como ven, acá es en esta época que por el crecimiento se incorpora esta obtención de muestras. También se toma conciencia de la importancia que tiene el control interno que posibilita la identificación de las áreas fuertes y débiles. Esto, mire, tienen que internalizarlo ustedes y lamentablemente les tengo que decir yo, miren, ayer, hoy día, ayer, anteayer hemos estado, como ustedes conocen, en defensas de trabajo, ¿ya? Sus compañeros que han pasado conmigo las clases, han estado con lo mismo, en preguntas sencillas no podían responder, realmente demostrando nuevamente que la parte de la educación virtual nos está haciendo mucho daño. No es que vamos a decir, totalmente solamente ha decaído con la educación virtual. Antes se había ese tipo de circunstancias, sin embargo, no era en esa proporción. Si les preguntaba, por ejemplo, el auditor, ¿para qué tiene que considerar el control interno? No sabían ni para qué habían hecho, para sacar deficiencias, ¿no? Para informar sobre deficiencias. El auditor no es negativo. El auditor nunca ha sido negativo, nunca lo va a buscar los problemas a la institución, solo que es escéptico, como lo vamos a ver más adelante, y el escéptico da un término bien profesional, bien ético, aquello que podríamos decir fácilmente, desconfiado, ¿ya? El auditor es desconfiado, pero como desconfiado suena feíto, ¿no? Decimos que el auditor es escéptico, ¿ya? Entonces, dentro de ello, ya estos conceptos, muestra, control interno que estamos incorporando, no quiero que lo entiendan en este momento que ustedes están viendo antecedentes, sino que lo internalicen y que más adelante ustedes digan, ahora sí, licenciada, estamos viendo la muestra, no le estoy entendiendo, a ver, ¿de qué se trata? Porque ya en los siguientes temas, cuando hablemos de planificación, vamos a hablar de muestras, vamos a hablar de control interno, su evaluación y para qué se evalúa. Y si no sé eso, ¿cómo puedo hacer auditoría? El trabajo está ahí, está el resultado, pero si no sé ni cómo y qué he hecho respecto del control interno, ese trabajo es cualquier cosa. Es como si le dijera, a ver, usted está mal del estómago, el médico le dice, ¿y qué ha comido ayer? No sé. ¿Y cómo queremos saber qué le ha hecho daño? ¿No? No se puede, ¿ya? Entonces esos elementos son importantes tomarlos en cuenta como un primer inicio de antecedentes. Los antecedentes siempre sirven para ello, para saber cómo ha ido progresando la ciencia y cuáles son los elementos contemporáneos que yo debo considerar.
A partir del 1960 ya las normas que emitieron los profesionales contadores públicos autorizados enfatizaron las limitaciones en detectar fraude, debido principalmente a las presiones que han recibido del sector gubernamental, de los procesos judiciales, y se ha limitado el auditor a decir, ah, ya, vamos a ser responsables, pero de la detección de fraude material, es decir, del fraude significativo, no los menores, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ya los auditores también dijeron, tenemos que mostrar nuestra norma porque les procesaban de todo, ¿no? Había algún fraude en la empresa que afectaba al gobierno, el gobierno al primero que agarraba, a auditor. Los procesos judiciales entraban en un proceso, demostraban algo irregular en la parte contable, el primer afectado, el auditor. Cuando el auditor en realidad había visto en forma de muestras las operaciones, ¿no? Y obviamente no podía hacerse responsable del mismo. Entonces, para básicamente protegerse de esa situación, se incorpora en las normas las limitaciones, principalmente en la detección de fraude. En la década de los 1980 ya se han presentado pues casos de informes fraudulentos, ¿no? Originando la conformación de la Comisión Nacional de Presentación de Informes Fraudulentos. ¿Qué ha pasado en este periodo? Antes de 1980, y es más, en nuestro país hasta el 2000 inclusive, han existido autores que han ido escribiendo textos sobre lo que es el control interno. Mire, referimos a lo de antes, ¿no? Para algunos el control interno salvaguardaba los bienes, su objetivo. Para algunos permitía el cumplimiento de disposiciones legales. Para algunos aseguraba la confiabilidad de la información. Para algunos combinaba ambos o los de los tres. Entonces, cada quien definía el control interno y estudiaba el control interno a su manera. Y obviamente los profesionales que trabajaban en las empresas tenían una cierta formación sobre el control interno, mejores estudiantes, capísimos en control interno, pero con distinta visión cada uno. Al final, en la década de los 80, como les decía, empresas que habían gastado mucha plata, que habían invertido en profesionales entendidos en la materia de control interno, se encontraron con informes fraudulentos. Y entonces dijeron, a ver, ¿cómo es posible de que el control interno, habiendo implantado, tengamos informes fraudulentos? No es posible. He gastado harta plata y no me he asegurado que tenga estos elementos. Ahora, estos informes fraudulentos, pues hay hartos, ¿no? Hay un ejemplo típico que se da, por ejemplo, de una corporación que hacía las muñequitas Barbie, ¿no? Algunos todavía han debido jugar con las mismas. En la actualidad ya las Barbies son copia nomás ya, ¿no? Vienen de China directamente, pero antes esas muñequitas eran originales. Y obviamente crecieron en sus ventas significativamente durante 4 años. Y en los Estados Unidos, gerente que haga crecer, que aporta a la economía, porque cuando crece la empresa, también aporta mayor cantidad de impuestos. Entonces, era como que sacaban al ejecutivo del año, ¿no? Ejecutivo que ha hecho crecer la empresa y que le daban un premio que era básicamente jubilarse con lo que ganaba y de por vida le daban ese salario, ¿no? Hasta que fallezca la persona. Entonces, este gerente que manejaba la Barbie ha entrado, ha incursionado con fuerza, ha tenido un crecimiento anual significativo, ¿no? Durante 4 años. Llega el quinto y ha aparecido su competencia. No sé cómo se llama, las damitas deben saber qué se llama la competencia de la Barbie original. Y hace que el crecimiento se detenga para el quinto año. Y obviamente el gerente está a un paso de lograr, ¿no? De lograr ya lo que es su premio añorado, ¿no? Jubilarse al año y prácticamente
vivir de su premio durante toda su vida. Que bueno, no podía ser mucho tal vez, o mucho, no sabemos, ¿no? Pero ese era lo que perseguía. Y entonces lo que hacen es algo sencillo, ¿no? No roban nada, no es algo así como que dijeran ¿y qué cosa ha robado o qué delito ha cometido? Nada. Simplemente ha preparado un informe fraudulento que acá, por ejemplo, en nuestro país es el pan de cada día y nadie dice nada, ¿no? Bueno, sucedió que trasladó con un devengado las ventas del otro año. Digamos, he vendido en el mes de enero una otra cantidad de muñecas, pero eso lo ha trasladado a diciembre como si hubiera vendido en diciembre. O sea, vale decir, cuentas por cobrar contra ventas. Y en enero ha cerrado nomás, ¿no? Caja contra cuentas por cobrar. Ha pagado impuestos, podía haber pagado, o sea, es más, ha pagado, adelantado impuestos en diciembre, pero después en enero ya no ha pagado esos impuestos. De todas maneras, el fisco como tal, ¿no? Debería estar agradecido, ¿no? Porque se le ha adelantado la parte de los impuestos, porque debía percibir después de un mes. Pero como les digo, el objetivo acá del gerente no era evadir tributo, no era evadir nada, sino era beneficiarse fraudulentamente de aquel ya situación específica que era tener un salario ya de por vida, ¿no? Entonces, en ese caso, le pillaron después ese informe fraudulento y obviamente por el fraude le metieron a la chirola en vez de pagarle toda su vida la parte de lo que es ese premio, ¿no? En su momento logró, obviamente, ese logrado premio y posteriormente le descubrieron, ¿no? Entonces, miren, ese es un ejemplo en la historia, no es el único, ¿no? Hay otros más que ponen, hay empresas grandes que realmente han caído en esto, ¿no? Empresas grandes. No estamos hablando de empresas pequeñas que nosotros podemos imaginar, sino grandes corporaciones que por los informes fraudulentos han quebrado. Acá ustedes dirán, el gerente de la Barbie que ha robado al propietario, que ha robado nada, pero se quería aprovechar con ese informe fraudulento del gobierno para percibir ilegalmente otros ingresos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese tipo de cosas se ha conformado esta Comisión Nacional para la Presentación de Informes Fraudulentos, que el propósito era básicamente ver la parte de lo que es el control interno. Es así que esta comisión ha trabajado y en 1987 ha efectuado recomendaciones que fueron transformadas en declaraciones sobre normas de auditoría, que son de los Estados Unidos y sobre lo que es el control interno, ¿no? Se ha desarrollado un marco de referencia integrado. ¿Qué significa eso? Que el control interno, esta comisión conformada por 5 organizaciones grandes, lo vamos a ver cuando estemos viendo el control interno, han sacado una sola definición sobre lo que es el control interno. ¿Qué significa? ¿Qué elementos debería tener? ¿Cómo debemos entender al control interno? En la actualidad, este informe ni siquiera lo tenemos en español. Yo tengo una fotocopia, por ejemplo, en el texto que es transformado del inglés al español, ¿ya? Pero en inglés vamos a encontrar en la página web, ¿no? Porque esto obviamente se ha estudiado en el idioma casi universal que es el inglés y el castellano no es el universalmente aceptado, ¿verdad? Entonces, dentro de ello es que tenemos este marco de referencia integrado de 1987. Imagínense, son muchos años que ha pasado, ¿no? 87, 97, 2007, 17, ya van 40 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de una buena cantidad de años, ¿ya? Y yo les digo, lamentablemente, recién en la actualidad, en Bolivia estamos queriendo hablar del Pozo 1, ¿ya?
Antes, hasta hace unos 5 años atrás, yo seguía peleando en la parte de la facultad, decía, no hay enfoque moderno y enfoque tradicional del control interno, lo otro ya hay que desecharlo, es parte de la historia. No seguía en el enfoque tradicional, pero ¿para qué estudias el enfoque tradicional? Está bien como historia recordarte de lo que era antes el control interno pésimo, pero en la actualidad ya no. Pero igual, pero ya ahora actualmente ya va cambiando, muy rara vez ustedes van a escuchar del enfoque tradicional, pero si escuchan en alguna también pónganse, no les digo tápense los switch, por algo va a servir, seguramente tal vez por lo menos para el examen, pero no es conveniente tratarlo como si fuera una metodología vigente a la fecha, ¿no? Entonces, acá ya se habla en la actualidad del COSO 3, ¿no? Ni siquiera nos hemos enterado bien del COSO 1, ya estamos hablando del COSO 3 a nivel mundial. Y las investigaciones y todo ello en el término inglés es lo que más sobresale, ¿no? Y ahí está lo más actualizado. En la actualidad o después de ello, ¿no? La auditoría ya no es considerada exclusiva, o sea, ya auditoría financiera como tal, que es la materia que nosotros estamos llevando, ya no es exclusiva. Ya en su mismo pensum tienen otras materias, ¿verdad? De auditoría. Entonces ya no limitamos la auditoría a registros contables y los estados financieros, sino inclusive los médicos hacen una auditoría médica, auditoría forense, ¿no? De la parte financiera, auditoría forense del muertito, ¿no? O sea, de decir, a ver, bajo qué circunstancia ha fallecido, cuál es la circunstancia en la cual ha estado el cuerpo del delito, etcétera, ¿no? Entonces, se ha ampliado de tal manera que ha crecido la profesión como tal con el crecimiento de la ciencia. Sin embargo, sigue siendo obligatorio la auditoría financiera y los otros no. Entonces, en resumen, podemos decir que ha existido en el tiempo un desplazamiento en el énfasis hacia la razonabilidad. Eso ha hecho de que el auditor tenga mayor responsabilidad hacia terceros, pero por fraudes materiales. Se ha cambiado de método de examen detallado hacia el uso de técnicas del muestreo. Se ha considerado importante conocer el control interno como guía en la cantidad de pruebas y muestreo. Se ha desarrollado los procedimientos que son aplicables a sistemas de computación. En la actualidad, más aún, ya no sabemos qué pasa en esa cajita bien chiquitita o aquella herramienta donde nos dicen este es el disco duro y listo, ahí está la información significativa, no sabemos lo que pasa. Necesidad de los auditores de protegerse de litigios siempre va a existir porque los primeros en el ojo de la tormenta son los auditores. Hay la demanda de toda la sociedad, demanda transparencia en las entidades públicas, no confía en ellas, ¿no? Hay mayor responsabilidad para evaluar el fraude material por parte del auditor. Ya hay demanda en la actualidad para evaluar las afirmaciones, el cumplimiento de disposiciones legales y la efectividad del control interno, lo cual también origina demandas crecientes para evaluar las distintas áreas del conocimiento. Entonces, eso es cuanto podemos ir resumiendo respecto a lo que son los antecedentes, ¿no? Ahora, entendamos lo que es auditoría como tal. ¿Ya? Este es el concepto, la definición de auditoría. Y cada uno de esos se tiene que ir analizando. No vamos a analizarlo acá, simplemente vamos a leerlo, sino vamos a estructurar otra diapositiva donde se aclara estos elementos. Auditoría es un proceso sistemático, objetivo, independiente y profesional que es llevado a cabo para evaluar y obtener evidencia con el propósito de informar sobre la correspondencia de la información examinada con los criterios establecidos y aplicables. ¿Ya? Bueno, bonito suena la definición, ¿no? Pero la cosa es que hay que entenderlo de qué trata. Y aquí está la explicación de la definición y acá es donde nos vamos a detener un poquito más. Hay como dos caminos nos vamos a establecer y acá partiremos uno. A ver, vamos a ir viendo un minutito, por favor. Vamos a utilizar este.
No, es este color, este color. Como dos caminos que se separan acá. Uno en la parte superior y otra en la parte inferior. Acá está el contador público autorizado, en el ente está el contador, que hace la contabilidad, ¿ya? Que hace la contabilidad. Pero como este es un concepto, una definición global, no solo vamos a hablar de auditoría financiera, puede ser auditoría operacional, especial, lo que sea. Entonces, en el ente no siempre va a estar un contador, sino cualquier profesional que prepara información, ¿ya? Entonces, en relación a ello, es que vamos a ir viendo estos elementos ya de definición de auditoría. Entonces, el contador público autorizado, que es la persona que ustedes están estudiando para hacer CPIs, ¿no? Los contadores públicos autorizados, lo que hacen es un proceso sistemático. O sea, eso quiere decir que no es un proceso desordenado, que tienen que hacerlo. Ya hay un proceso ordenado. Ese proceso ordenado, más adelante igual vamos a verlo, es planificación. Primero hay que planificar dónde queremos llegar. Vamos a ejecutar ese plan y vamos a comunicar ese resultado. Aunque una termina y el otro empieza y no se puede retroceder, no es así. Se puede ir ajustando en el transcurso del tiempo, pero esas son las etapas denominadas proceso sistemático. Eso es la auditoría. Está todo ordenadito, si quieren. Pero este proceso sistemático además es objetivo. Ahora, no nos estamos refiriendo el término de objetivo, ¿no? A la parte de decir a dónde queremos llegar, que es el objetivo entendido en la mayoría de los casos. En nuestro caso, en el caso del auditor objetivo, significa veracidad, ver lo real, lo que está pasando, no inventarse nada. Un proceso sistemático objetivo de evaluación objetiva, veraz, cierta, ¿no? Independiente. Este auditor no puede estar aquí también trabajando, ¿no? Ser CPA y también ser contador, no puede. Tiene que ser independiente, ¿no? Porque en cualquier caso, ¿no? Digamos, ustedes se autocontrolan, ¿ya? Acá en el estudio, ¿no? Cuidado, ustedes tienen que estar con cámara siempre, ¿ya? Y se van a auditar, ¿ya? Se van a auditar, quiere decir, se van a controlar con las reglas que ha establecido el docente, ¿no? Como no son independientes, lo apagaron en la cámara y automáticamente, a ver, ¿qué voy a inventar al licenciado? Pero el control independiente es lo que yo les he dicho, a ver, fulanito de tal no está con cámaras y a fulanita de tal le borramos, ¿no? Eso ya es independiente, ahí no, yo no estoy diciendo voy a inventar o me voy a justificar, que puede ser cierta o no, pero es independiente. Y además este proceso es realizado por un profesional, quiere decir no que cualquier parroquiano pueda hacer este trabajo, sino tiene que ser por un profesional que tiene esa formación de auditor, denominado contador público autorizado, ¿no? Y también dentro de este proceso, la acción que hacen ellos en ese proceso sistemático es evaluar y obtener evidencia. Evaluar significa contrastar, ¿ya? Verificar. Obtener significa sacar, acumular. ¿Qué cosa? Evidencia. Todos pueden hacer eso. Cualquiera, sin ser profesionales, pueden hacerlo. Tal vez puede caer aquí, decir, como no es profesional, no es auditoría, ¿no? Todos podrían hacerlo. Lo más difícil está acá. Y este es el mayor problema que ustedes tienen, ¿no? Aquí. Ah, mi mouse está fallando. Acá es el problema. Este es el meollo del problema. Esto es lo que no me deja a mí dormir y a ustedes tampoco les va a dejar dormir. Los criterios establecidos.
La auditoría, miren, facilito hacer, ¿no? Es cuestión de ir de aquí hacia la derecha, listo, ya está, ¿no? Ya he hecho la parte de la auditoría. Pero aquí para que se llame auditoría necesito contrastar, comparar, lo que llamen ustedes, cualquier término es importante. Comparar con conocimiento de criterios establecidos. Y en criterios establecidos están los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas de contabilidad, las leyes, los decretos supremos, las resoluciones normativas de directorio, todo está acá. Que el contador conoce y aplica al momento de preparar esta información, aplica estas normas acá. El auditor lo que debe decir es, agarrando esa información, verificar si realmente ha aplicado esas normas con una evaluación y si ha realmente respetado, obtiene pues evidencia. Si no ha respetado, también obtiene evidencia para el bien o para el mal. Es decir, para está bien, para decir, necesita obtener evidencia. Para decir está mal, necesita obtener evidencia. Entonces, lo que hace es básicamente evaluar, comparar. Y ahora, lo que les decía, algo muy importante, si como auditor desconozco esto, si no sé, ¿cómo voy a poder hacer una auditoría? Eso es lo lamentable y eso es lo pésimo. En la actualidad, por eso dicen, ucha, no, mira, no he aprendido a hacer auditoría. No es que no ha aprendido a hacer auditoría. Otra cosa es que no conoce las normas que debería conocerlo, porque la auditoría como tal sí se puede aprender a hacer, pero no se puede aprender de un día para otro estos elementos de los criterios establecidos. El buen auditor lo que va a saber es a saber o conocer estos elementos. Si conoce, no tiene problema, hace nomás el trabajo de auditoría. Podrá tener alguna dificultad en ser creativo, en innovar un papel de trabajo, pero nada más. En el resto no va a tener ningún inconveniente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, por eso nuevamente les voy a machacar desde la definición. Miren, este es el elemento único que diferencia al auditor. Y para esto es que tienen que leer las normas. Ya en el siguiente tema vamos a ir dando tareas de lectura específica de lo que es la bibliografía que necesito saberlo. ¿Ya? Entonces vean ustedes, si no conozco eso, estoy perdido, estoy perdidísimo. ¿De acuerdo? Ambos generan información. Acá genera información y ambos sirven para la toma de decisiones. El primero sirve ya por esencia a la toma de decisiones. El segundo da fe y apoya la toma de decisiones. Y ese simplemente es la definición de una auditoría. ¿Ya? Vayamos a ver esto ahora particularizado a un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. Listo, aquí. Vean ustedes, este es un ejemplo de lo que manejamos normalmente más que cualquier otra cuenta. Activo fijo. Nos vamos a situar que como auditores, a nosotros nos ha dado nuestro supervisor, evalúa activos fijos. Ya, perfecto. Como contador público autorizado, debo hacer un proceso sistemático. Significa que debo planificar, ejecutar y comunicar resultados de manera objetiva, independiente y profesional, en cuyo proceso voy a evaluar y obtener evidencia. El ente me ha preparado y en el balance ha colocado activo fijo igual boliviano 5 millones. Bueno, esa es la afirmación que hace la gerencia, ¿ya? De esto también se van a acordar, en el siguiente tema van a memorizar estas afirmaciones. Los estados financieros simplemente hay unas palabras y un número. Dice activo fijo igual bolivianos 5 millones. Pero con decir eso, la gerencia está haciendo afirmaciones de que es todo lo que tiene, le pertenece,
existen, son valores aceptados y están expuestos correctamente. Eso es lo que les dicen, ¿ya? Pero eso les dicen en función a lo que es los principios de contabilidad generalmente aceptados, que en este caso esencialmente son los PCGA los que se constituyen en criterios establecidos. Para preparar esta información, desde el registro hasta el balance, ha tenido que aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados. El auditor, para decir si está bien o mal, necesita verificar esta información del activo fijo en relación a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si esta información ha respetado los PCGA, el informe del auditor va a ser limpio. Si esta información del activo fijo no ha respetado los PCGA, seguramente el informe del auditor va a ser negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la definición aplicada a un ejemplo específico de una cuenta, que lo vamos a ir viendo obviamente posteriormente, pero acá es importante que nosotros sepamos pues de cómo estamos desmenuzando la definición de la auditoría, ¿ya? Ahora vamos a la parte de su clasificación, ¿ya? En la clasificación, miren, podemos hacerlo desde distintas perspectivas. Vamos a hacerlo primero desde la perspectiva de lo que es el vínculo laboral. Hay auditores que trabajan dentro de la institución y también profesionales que trabajan fuera de la institución. Ambos hacen auditoría. Y entonces se clasifican por el sector en auditoría interna y en auditoría externa o independiente. Aunque en realidad yo no lo llamaría o independiente porque se supone que también la auditoría interna es independiente. Y solamente decir que por el vínculo laboral no es independiente para mí está mal. Porque en la actualidad esto tiene una gran limitación y choca con la parte ética del auditor. Hay un conferencista que no sé si alguna vez lo han visto, el licenciado Centellas, que siempre viene de La Paz, dice, yo confío más en el auditor interno que en el externo. Raros son los que mantienen el carácter ético, porque igual tienen un vínculo con la empresa. Si bien no es laboral, dice, el vínculo es económico. Y tiene toda la razón también, ¿no? Un auditor que no tiene ética se hace contratar y la empresa le impone, dice, quiero tener un informe limpio. Pero no, mi trabajo y estas cosas no me permiten. Ya eso es un carácter ético. Pero no falta uno que, ya, listo, te lo voy a hacer así como tú quieres. Y automáticamente él está asegurando su contrato del año siguiente solo por ese hecho, ¿no? Y otro que ha hecho éticamente su trabajo, pues decir, no, este dice las verdades, mejor no le contrataré, porque queremos que diga las mentiritas nomás, ¿no? Entonces, no totalmente uno puede asegurar ciertas circunstancias en nuestro medio con lo que realmente a veces pasa, pero el auditor no debería inmiscuirse a ello. Pero habemos auditores y hay también auditores, ¿no? No vamos a entrar a esa consideración. Sin embargo, en la teoría, el auditor interno tiene el vínculo laboral porque es funcionario de la institución. Por consecuencia, si bien tiene independencia, esta no es absoluta. Por no ser absoluta, los informes que emiten son de uso interno, o sea, le sirven para la institución, pero a un tercero no le sirve. Por eso es que no tiene trascendencia a terceros. Y normalmente el informe está orientado a mejorar los métodos, los procedimientos y el control interno de la institución. Y estos informes como tal apoyan las decisiones de la propia administración, ¿no? Por el contrario, la auditoría externa o independiente no tiene dependencia laboral, tiene plena credibilidad siempre en el marco ético, porque también aquí hay que decir, tiene dependencia económica por el contrato, ¿no? Pero bueno,
Ahora, otra cosa es en el sector gubernamental, ¿no? En el sector gubernamental la Contraloría no es financiado por ningún de los gerentes, entonces ahí auditor externo aplica nomás lo que tiene que aplicar, ¿se dan cuenta? En el otro es el contrato, por eso es importante, muy importante, para el propietario saber quién tiene que contratar al auditor, ¿no? Cuando la asamblea, el directorio de una sociedad anónima, por ejemplo, dice, señor gerente, ya sabes, tienes que contratar auditor, usted está haciendo un error fatal, ¿no? Porque el gerente va a decir, mucha cuidado que te equivoques, tienes que sacar un buen informe porque si no, estos muchachos me van a sacar del cargo, ¿no? Y además, si yo quiero que te siga contratando al año, ya sabes, ¿no? Por eso es que la contratación tiene que hacerse por las instancias debidas, o sea, debía ser la asamblea de socios o mínimamente el consejo de administración la que contrate al auditor, de tal manera que diga, a ver, quiero ver la gestión de este gerente. Entonces ahí no va a poder decir, no te voy a contratar, ¿no? Es más, si va a ser más objetivo, seguramente con mayor razón al año le van a contratar, porque realmente sí me has hecho abrir los ojos y mi gerente me va a estar fumando todo, ¿no? Entonces, muy importante ese elemento y hay que reorientar esa responsabilidad que se tiene que tener por parte de las instancias pertinentes. Entonces, si bien esta no tiene dependencia laboral, tiene plena credibilidad, es una opinión independiente, también teóricamente da fe de esa información y valida información hacia terceros. Esto sí puede decir, sale hacia afuera, créanme que yo no tengo nada, ningún interés con la empresa y ustedes pueden confiar en ese informe. Y entonces, obviamente que permite la decisión de los terceros, ¿ya? Acá están algunas diferencias que existen entre auditor independiente y auditor interno. Respecto a la relación laboral, el independiente no tiene relación laboral, pero su relación es a través de contrato o entes que tienen la atribución para realizar la auditoría. La auditoría interna sí tiene vínculo laboral del auditor y empresa, ¿no? El informe del independiente está destinado generalmente a terceras personas que son ajenas a la entidad, mientras que el de interno solamente sirve para uso de la propia institución. La credibilidad es la parte de lo que es la facultad que tiene el auditor independiente de dar fe pública. Y el auditor interno está inhabilitada para dar esta fe pública, ¿no? La obligatoriedad, la auditoría independiente, miren, está fijada por ley. Es más, cada año para presentar la declaración del impuesto sobre las utilidades de las empresas, requieren en aquellas empresas que tienen una venta superior a 1.200.000 presentar necesariamente el informe del auditor independiente. Mientras que la auditoría interna dice, un costo más, un costo menos. Pero el auditor interno tiene su elemento, su función principal en ser parte de alerta, parte de que vaya asegurando el control interno. O sea, hay quienes trabajan en la institución que dice, tiene auditor interno, por ahí me puede pillar y puedo perder mi trabajo, ¿no? Pero ya responde de todas maneras a la voluntad interna de la empresa. La independencia se dice que en el auditor interno es absoluta y en la auditoría interna se limita frente a terceros. En control interno, la evaluación que hace el auditor externo es de manera recurrente. ¿Qué significa eso? Que cada vez que hace una auditoría, cada año, en otras palabras, hace una evaluación del control interno. Mientras que el auditor interno, la evaluación que realiza de este control es permanente, porque precisamente es la esencia de su trabajo, ¿ya? Vayamos ahora a la parte de la otra clasificación. Esto también ustedes van a ir viendo, ¿no? De acuerdo a lo que es el sector en la cual está. La auditoría puede ser realizada en el sector privado, como también en el sector gubernamental o en el sector público, ¿ya? Y en esta parte yo quiero salvar algunas circunstancias que es necesario aclararlas y que también ustedes tienen que estar con mente abierta, ¿no? Y también es obligación mía aclararles porque
En algunos textos, no les estoy hablando de explicaciones, sino en algunos textos, van a encontrar auditoría gubernamental en esta otra clasificación, en la clasificación por la naturaleza u objetivo. Ahí se van a encontrar como un tipo de auditoría, lo cual es totalmente incorrecto, porque en la clasificación sí tenemos que tener auditoría sector privado y auditoría sector público, denominado gubernamental, pero no habla de auditorías distintas, sino habla de auditorías practicadas en un grupo de empresas y en otro grupo de entidades. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, cuando decimos que es auditoría en el sector privado, nos referimos a trabajos que se realizan en entes de derecho privado, que no tienen un vínculo mayoritario público o gubernamental. Mientras que la auditoría gubernamental se refiere a auditorías en el sector público o en aquellas entidades donde el Estado tiene mayoría de patrimonio, 50% más uno, ¿ya? Entonces, en estos elementos es que yo tengo que concentrarme. Miren, un ejemplo, ¿puedo hacer auditoría financiera en el sector privado? Sí. ¿Puedo hacerlo en el gubernamental? Sí. ¿Puedo hacer una auditoría operacional en el sector privado? Sí. ¿En el gubernamental? También. Entonces, no es un tipo de auditoría. Si hubiera sido un tipo de auditoría, fuera excluyente. Es decir, no, la auditoría gubernamental es de un tipo, la auditoría financiera es otra. Lo único que diferencia de uno a otro es dónde se realiza la auditoría. Una auditoría financiera que se está haciendo en la Universidad Técnica de Oruro, está haciendo auditoría gubernamental. Está haciendo en el municipio, está haciendo auditoría gubernamental. Esa es la clasificación específica. ¿Ya? Esta es la clasificación por su naturaleza u objeto. Acá va creciendo cada día y lo que yo les pueda presentar tampoco es el único. El primero es la materia, la auditoría financiera, donde estamos precisamente, donde nos tenemos que sentar todo el año. Pero lamentablemente desde lo que es la formación en la universidad, también me recae a mí ya enfatizar globalmente en lo que es la auditoría, aunque el contenido sea específicamente financiero. El operacional lo van a llevar ustedes con el licenciado Paiva, seguramente creo que su docente, y la auditoría de control interno también tendría que estar ahí porque es la eficacia del control interno. ¿Ya? La auditoría financiera tiene un propósito y ese propósito es la de expresar una opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros básicos, así como de los registros contables. Entonces, para ser auditor financiero, necesito saber cómo se registra contablemente y cómo se saca estados financieros. De lo contrario, estoy imposibilitado a poder hacer una auditoría financiera. La auditoría operacional, que en la actualidad en nuestro país es esencialmente público, se pronuncia sobre la eficacia, economía, eficiencia y efectividad de las operaciones. Que tienen que desarrollar, porque la auditoría operacional, a diferencia de la auditoría financiera, es más propositiva, es más sana, tiene mayores objetivos Ahora sí se les Sí, licenciado, escuchamos. Sí, ahora sí, licenciado. he cortado algún ratito. Les decía, acá precisamente yo informo sobre la eficacia, cumplimiento de objetivos.
economía han aprovechado a la mejor forma posible, ¿no? No están botando alguna materia prima, algo que pueda tener valor agregado, ¿no? La parte de lo que es la eficiencia, ¿no? ¿Cómo está la eficiencia? La parte de la efectividad, ¿no? Ahora, yo les cuento alguna situación, por ejemplo, a ver, ¿quién no come pan? Todos, ¿no? De alguna manera, salvo algunos que estén a dieta, ¿no? Pero en su momento han comido pan, digamos. Hablemos de una panadería. Bueno, panadería sencilla, ¿no? Pero a nivel empresarial de la misma manera. La eficacia va a ser, por ejemplo, decir, de cada quintal de pan, no sé cuánto saldrá, ya 900 panes, ¿no? Estoy colocando un ejemplo, ¿no? O 1000 panes, listo. El panadero eficiente, eficaz, va a ser aquel que saque los 1000 panes. Habrá unos que saquen un poquito más o un poquito menos, pero realmente para la calidad, para todos, el límite es 1000 panes. Aquel que está sacando más está afectando la economía de la panadería, porque en vez de sacar 1000, está sacando 900. Podrá ser que el cliente tal vez esté más feliz o finalmente ni se dé cuenta, porque es un gramo más, nada más en su pan, ¿no? Y prácticamente la empresa o empresa panadera esté perdiendo. O por el contrario, el otro saque 1050 y esté haciendo que la economía sea aprovechado adecuadamente. Y alguien podría decir, no había sido 1000 nomás, con 1050 nadie se da cuenta, igualito, mismo tamaño de pan, mismo sabor, etcétera, ¿no? Entonces ya se evalúa la parte de la economía. Y en la eficiencia, obviamente, se va viendo la parte ya de lo que es el acomodo de la mercadería, ¿no? Bueno, es eficiente, ¿por qué? Porque produce los 1000 panes, produce en esa cantidad específica y gasta en la economía de la misma manera, pero en la parte del transporte se lo comen toda la ganancia, ¿no? Es tal la ruta que prácticamente los 5 carros ya se lo consumen todo aquello que hubiéramos ganado, ¿no? Entonces ya no está siendo eficiente también, ¿no? Pero por el contrario, si tiene una ruta establecida, el valor agregado es muy mínimo, etcétera, también es eficiente. Ahora, ¿será efectivo? Ese es otro, ese es el impacto, ¿no? El impacto que uno pretende siempre tener, que es la efectividad, ¿ya? Y en la efectividad va a estar siendo, hay más solicitudes de tiendas, las tiendas nos requieren más pan o menos pan, ¿no? Entonces ya estamos prácticamente en ese aspecto. Ahora, supongamos que hay panes que se dañan, ¿no? Uno que está empezando, por ejemplo, en la panadería, dice, ucha, mira, no hemos vendido 1000 panes, es un quintal, hemos perdido este año o este día. Y hay quienes dicen, no, no, ¿cómo que hemos perdido? Hay que endurarlo el pan. Sí, pero pan duro lo vamos a vender en menos. No, no, mentira, lo vamos a vender en más. Y alguien, ¿no? Dice, ah, ya, pan, el de la tienda te vende igual, 40 centavos si quieres no más. Claro, no es la venta de la misma manera y en la misma proporción que fuera un pan normal, ¿no? Sino que sale un poco más lento, pero en el mismo precio. Y no falta uno que lo muele y prácticamente te lo venden más caro todavía, ¿no? Ya procesado el pan. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las actitudes que están tomando dentro de la empresa son efectivas. Y en su momento también podría decir, mira, están botando para el perro todo el pan duro, ¿qué les pasa? Hagan este proceso y ustedes pueden ganar más que el pan fresco. Y alguien darse cuenta, sí, oye, podemos hacer que el panadero se quede un ratito, lo muela, lo embolsen, listo. Entreguemos a otros ya también ese pan duro. Todos esos elementos contribuyen, pues, de una opinión independiente, ¿no? Ahora esto en el sector público funciona mejor, ¿no? Vamos a hablar de vacunas, por ejemplo, el COVID, ¿ya? Bueno, está de moda el COVID, vamos a decir, bueno, vamos a vacunar a 1 millón, primera dosis, segunda dosis, 800,000, vamos a vacunar en La Paz, ¿no? Evalúan, dicen, escucha, ¿no? Hemos sido eficaces. ¿Por qué? Porque hemos llegado pues a la vacuna, hemos vacunado 1 millón de personas.
Con la segunda dosis igual, 800.000, tal cual nosotros nos hemos propuesto. Ha sido económico porque realmente hemos utilizado la vacuna china también, ¿no? Y ha sido nomás económica, no ha sido la rusa ni ha sido la, no sé qué es la americana, ¿no? Entonces hemos aprovechado aquello que teníamos presupuestado para comprar pura rusas, lo hemos comprado a mitad de precio, el doble en China. Pucha, hemos sido económicos, ¿no? Perfecto. Hemos sido eficientes, mira, hemos llegado, o sea, hemos aprovechado llegar a los 1 millón, hemos llegado a 800 en la segunda y también hemos ahorrado dinero, pucha, hemos sido totalmente eficientes. Perfecto. ¿Y por qué la gente sigue muriendo por COVID? Ah, no sé, pues hemos llegado a la vacuna. Es que sabes que no has vacunado a los sectores más vulnerables. Esos 1.000 debías decir, ¿dónde vas a vacunar? No meterle nomás la vacuna donde, bueno, la gente quiere vacunarse, sino en aquella gente que no quiere vacunarse para ser efectivos globalmente. En algún caso, por ejemplo, decían ese ejemplo, no, los niños están muriendo de diarrea, cientos hay que buscar la vacuna respectiva, etcétera. Y le vacunaban en el centro, cuando el problema estaba en las áreas periféricas. ¿Y a las áreas periféricas han llegado? No, es que hay mucho, ¿cómo le llaman eso? Mucha resistencia para vacunarse, entonces no llega allá. O sea, han hecho lo más fácil y han vacunado realmente de manera eficaz, económica, eficientemente, solo al sector que no lo requería. Y en realidad no ha sido efectivo para minimizar el riesgo de la enfermedad. Entonces, todos estos elementos son los que se consideran, ¿no? En el mundo, ya no solo se habla de estos 4 Es. En nuestro país, mira, desde el 2019, estamos hablando de estas 4. Antes era eficacia, economía, eficiencia. Después, con el argumento que le estoy diciendo, se ha aumentado la efectividad, ¿no? En el mundo se habla de la equidad, o sea, 5 Es, ¿no? Eficacia, economía, eficiencia, efectividad y equidad. Y la de equidad, ¿qué importancia tiene? Es que realmente hay que llegar a las personas que sí lo necesitan, ¿ya? Yo les pongo un ejemplo en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Se sigue con una política de decir solo el gobierno tiene que vacunar, pero yo les puedo garantizar que quienes tienen la posibilidad económica y además quienes están haciendo fila son esas personas que quieren cuidar su salud. Y entonces ellos están en condiciones de costearse su propia vacuna, costearse su propio médico, su propia enfermera, solamente por el hecho, por el gusto de tener la atención en un sector privado o tal vez obtener una mejor calidad en cuanto a atención. Vaya tú a saber. Y cuando realmente se podía aprovechar esos recursos de manera económica a los sectores más vulnerables que no tienen para llegar con estos medicamentos. La política anterior, que sí era oportuna, de decir las vacunas, si el sector privado compraba, automáticamente se convertía en una situación, digamos, de competencia, de subir las vacunas, ¿no? La demanda hubiera sido tal de los que tienen plata que automáticamente hacen subir las vacunas. Pero esa época en la actualidad ya ha pasado. Las vacunas ya han sido fabricadas, existe oferta de vacunas de todo tipo y entonces en su momento, por ejemplo, el auditor puede decir con estos análisis, abramos esa brecha y prácticamente nos ahorramos nosotros y también el resto va a ir informando de la misma manera sobre la vacuna. Y les puedo garantizar que el resultado va a ser, podría ser, porque sigue siendo a través de los centros públicos la vacuna, ¿no? Podría ser más efectivo. Es que a veces, muchas veces, la política de dependencia que queremos generar hace daño a la economía como tal, y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y como auditores también podemos sugerir este tipo de cosas. Ahora, eso les estoy dando simplemente de ejemplo. Bueno, ustedes tomarán estos elementos en la parte de la auditoría operacional, que es muy bonito, a mí me encanta
hablar de la auditoría operacional, como le estoy diciendo, es un tema bien inexplorado, principalmente en el sector privado, pero que puede decir mucho, obviamente, de auditores que tienen esa experiencia, ¿no? No aquellos que estén empezando al final no saben ni lo que es la eficacia, economía, eficiencia y efectividad, ¿no? La auditoría del control interno es importante porque también evalúa la eficacia. Vean ustedes, eficacia, eficacia, eficacia. Por eso es que en la asignatura y en las normas de auditoría gubernamental, la auditoría del control interno es parte de la auditoría operacional que se limita a ver solamente la eficacia, no la economía, eficiencia ni efectividad, solo la eficacia. ¿Qué quiere decir? Si el control interno cumple con el objetivo o no cumple con el objetivo, lo que le interesa, no interesa más allá, ¿no? Entonces, es parte de ello. Tenemos la auditoría especial. La auditoría especial también es en el sector gubernamental. Hace tiempo ha sido una de las auditorías que más se ha practicado, pero lamentablemente también se maneja de manera política las auditorías y ese es el gran problema y el gran daño que se hace a un país específicamente. Yo les puedo hablar como ya de experiencia, 18 años en la Contraloría. La auditoría especial obviamente está dirigida a verificar el cumplimiento de normas y obligaciones contractuales. En su momento, esta ha sido propositiva porque ha ido verificando si hay actos de corrupción o no, pero se ha distorsionado ya cuando han entrado, cuando entran políticos al gobierno, utilizan esta auditoría para perseguir a ciertas personas. O sea, ya no van con el carácter propositivo, sino, estas personitas sí hay que sacarles algo. Y con seguridad, el que ha ejecutado siempre comete alguna irregularidad. Y a ver, vamos a preguntar mejor algo. A ver, Rodríguez Choque Agustín. Rodríguez Choque Agustín. La apagó su cámara, sí. Rodríguez. Licenciado, estoy aquí, perdón, una disculpa. ¿Qué es? Ahora, aquí me sale ahorita, he leído la parte de no está compartiendo la pantalla. ¿Es evidente que no estaba compartiendo? Sí, licenciado, no se te Sí, licenciado. ¿Y, sí, y, y cuán- licenciado, no sé. y cuántos están pasando clases? Hartos, Yo dice. quisiera saber, o sea, Hartos, licenciado, entonces pero pregunten pensábamos que si pocos quiera. estaban. Fatal, o sea, yo bien bonito, yo me he visto todo, pero mira, cuando les he rayado, todas cosas, no han visto nada. No, Liz. No. ¿Y quién ha dicho, pues, cómo quiere que entendamos si no vemos nada? Licenciado, la última parte nomás se ha cortado. Cuando ha Ay, hecho ay, la división, Desde sí, el sí, momento que sí, sí se le hemos visto. cortó su Cuando internet, dijo de que lo que era auditoría Después gubernamental de, versus auditoría sector privado. De esa parte después estaba de hablando, auditoría financiera, licenciado, la si no me licenciado. equivoco. Sí. ya, peor todavía, ¿no ve? O sea, sabían que había diapositiva y después, ¿qué importa? Mejor así. O sea, han dormido todos, ¿no? Una de dos. No, Bueno, ahora Liz. estamos en Rodríguez, a ver, Rodríguez era, ¿no? Kitch, ¿dónde está? sí, licenciado, aquí estoy presente. Ay, 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 ahí estás, ¿no? Entonces, dentro de decir, a ver, ¿usted ha cometido algún delito o no en su vida? No, no, licenciado, no. Usted es santo, bueno, No, Rodríguez. Usted no no digo está que ahí. soy santo, pero algo que he incumplido la ley, no, nunca lo cometí. Ya, Atora Colche, Brando, Presidente, licenciado, también licenciado, no he cometido ni un delito que he incumplido la perfecto, ley. muy bien. Karina Dales, Licenciado, buenos días. ¿cómo ha cometido algún delito o no? No, delito, no, licenciado. ¿No? No, Mentirosos, yo les digo mentirosos, acusación directa, ¿no?
No es aquí, no he cometido delitos. Yo les digo, son delincuentes. Escucha, no, feo suena eso, ¿no? Pero a ver, yo les digo, realmente, yo les voy a decir ahorita. ¿Cuántos, por ejemplo, en estos días, cuando han hecho la parte de lo que es su examen, se han hecho ayudar? De los tres les voy a decir. Si no, 2 años, por eso está así la formación y el examen. Han hecho chanchulla, han hecho trampa. ¿Sabían qué es eso? Es un delito. Falsedad ideológica, falsedad material, han forjado exámenes y han utilizado ese instrumento falsificado para engañar al docente. 3 delitos tipificados en el Código Penal, ¿no? O sea, se dan cuenta, o sea, yo les puedo, por eso digo, o sea, yo no soy de las personas que digo, yo nunca jamás, yo soy inocente, no, toditos. Saben que el único que no comete delitos, el que no comete error, ¿saben quién es? Joel, Joel López, te estoy viendo. Habilita tu micrófono, por lo menos pues, ahora. Estás Aquí temblando. se estaba acabando mi batería ya. Mira, cargador sí traen. Allá, a ver, a conectar la batería, porque pienso preguntarte a vos siempre. Está listo. Entonces, ¿no? Como les decía, nosotros siempre estamos dentro o inmersos dentro de lo que son los delitos tipificados como tales. Y ahora la pregunta, ¿tú sabes quiénes son los que nunca cometen un delito ni error? ¿Quiénes fueran? Eh, ¿Quiénes son esas no sé, dije, personas? todos cometemos error. Por eso, pero ¿quiénes fueran? Si había que identificar a alguien que no comete un error ni delito. Mm, quizá eh, los jueces, tal vez, licenciado. Peor, No, peor pues, te has ido al otro extremo, o sea, no te he dicho quiénes diariamente cometen delitos, ¿no? No es por hablar mal de los abogados, pero ellos son como plátanos, están torcidos, no hay más. A ver, ¿qué me puede decir quién no comete errores ni delito? Los que no se hacen pillar, licenciado. Uf, y han cometido, solo que no se han hecho pillar. Pero ¿quiénes no cometen? Los niños, ¿Quiénes? Sí, los pero en su momento, sacerdotes, tal vez, ¿no? ¿Quién? Patricia de Los Ángeles, ¿qué decías? los niños licenciados no cometen errores o delitos. También cometen, Los muertos, licenciado. Jesús. son cómplices, ¿no? Alguna vez, ¿no? El papá te ha dicho, dile que no estoy. Dice que no está mi papá, ¿no? Cómplice y mentiroso, falsedad ideológica, ¿no? O sea, ya mentir, y después el niño dice, no, yo nunca, yo soy inocente. Bueno, inocentemente habrá sido encubridor de tu padre, ¿no? ¿Saben quiénes no cometen ese error o ni delitos? Los que no hacen nada. O sea, cuando uno dice que soy santo, razón, no haces nada, estás todo el día echado sin hacer nada. Para eso yo creo que fuera delito también, ¿no? En su caso. Esos son los únicos que dicen que no. Por eso les decía, la auditoría también puede ser mal utilizada desde una perspectiva distinta y estamos en una auditoría especial. En su momento, por cambio de gobierno o por cambio de alcalde, gobernador, lo primero que quieren es que se haga auditoría, porque el otro se la ha robado, es delincuente, es tal, hay que hacerle auditoría. Lo primero.
Pero si es de su propio bando, ya después de que ha pasado 3 años, ¿acaso dicen que se haga auditoría de mi gestión del año pasado? Haga, métale. No, 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 bien hemos manejado nosotros. El otro era pues, el delincuente, yo no, ¿no? Y es más, dice, prohibido hacer ya auditorías especiales. Iremos nomás a control interno. Ya, haremos nomás auditoría, hay que mantener trabajando los auditores, pero ya no auditorías especiales. Yo me acuerdo cuando ha entrado la parte de lo que es la auditoría en el oriente. A estos canvas hay que sacudirlos. Ahí hay que hacer auditorías especiales. Pero en este lado, no, no, nosotros hemos sido gobierno, entonces no, no, no. Hay que hacer otro tipo de auditorías. Desde la planificación, ¿no? O sea, por eso les digo, hay muchas cosas que el auditor tiene que discernir, tiene que estar dentro de lo que es el carácter ético principalmente. Ahora les decía de la parte de lo que son los delitos, bueno, uno de las chanchullas, eso, que aquí que levante la mano el que no ha hecho, ¿no? Y si levantan todos, todos son mentirosos. Y si levanta uno, es el que peor ha hecho, ¿no? Con seguridad, o sea, yo me puedo, en eso sí puedo meter la mano al fuego, ¿no? O sea, ya me lo he visto de todo lado, ¿no? Otro de los delitos que cometemos, ¿sabe? Cuando vas a comprar, Yerko, Sí, licenciado, sí. a ver, cuando te has comprado tu celular, ¿de dónde te has comprado? ¿O te la han comprado? De la Bolívar. De la Bolívar. Mostrame ver la factura. No, no hay, no te quieren dar. Y vos es el cómplice de la evasión tributaria, que es un delito. Y el Código de Procedimiento Penal dice, ¿no? Quien no denunciare a sabiendas de la existencia de un delito se constituye en cómplice del mismo. ¿No ven? Licenciado, te dicen que si te dan con factura es más el precio. Claro, pero vos deberías pagar más, ¿no? Por no ser delincuente también. ¿Sí o no? Nadie va a querer pagar más, Lice. Eso, pues, eso. No, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo te digo, pero yo les estoy haciendo dar cuenta, o sea, de aquellos que han dicho que son inocentes, no, nunca han cometido un delito, a ellos me estoy yendo yo directamente, ¿no? Por eso digo, o sea, cuando, por ejemplo, a mí una vez me han agarrado del tránsito, me han olvidado mi licencia. Jefe, ya pues, el artículo 50 nomás que sea. No quiero ir al tránsito. ¿Qué se comete con eso? Cuando le sobornas al otro lado, tú cometes delito y también el que se hace sobornar. Se llama cohecho pasivo, cohecho activo. Pero lo vemos como normal o no, a veces. No obstante que rajamos después, ¿no? Sacarías plata. Eso nomás quieren. Y vos eres el inocente, ¿no? O sea, vos normalmente inocente. Alguien se ha hecho chapar con la parte de lo que es la moto, dice, usted sacarías plata por no tener casco, me han sacado. ¿Y quién está cometiendo también el delito de darle? ¿O no? ¿Se dan cuenta? Ay, ¿no? Ya les he dado 2 ejemplos específicos. Antes, ahora no sé, un poco más rápido es antes decía la oportunidad, ¿no? Ya puedes, sacámelos mi carnetcito, no, 48 horas. Ya pues, jefe, ya pues. Ya. ¿Cuánto me vas a dar? ¿No? Ya tanto. O sea, soborno, ¿no? Cohecho activo, cohecho pasivo, ¿no? Y en esas cosas prácticamente hemos tenido. ¿O quién no se ha colado al momento de pagar su matrícula a la fila? ¿Qué debería hacer? Estar en la fila correspondiente. Pero no, mi amiguito nomás era, ¿no? No pasa nada, ningún delito. O sea, si le vemos a todas las actitudes, siempre vamos a tener esos incumplimientos y todo está normado, ¿ya? Entonces, por eso que nadie levante la primera piedra, ¿no? Ahora, si nos vamos al comercio, por ejemplo, ustedes hay personas que se justifican totalmente, ¿no? Y es más, el gobierno o el Estado permite esta circunstancia. ¿Impuestos a quiénes sacude más? A los formales, a los que están inscritos en el número de identificación tributaria. Y a los que no están inscritos,
Bueno, está felices, chuch, de la vida. Es más, dicen, nosotros trabajamos honradamente. O quienes cometen el delito de contrabando, nosotros nos ganamos con el esfuerzo de nuestro cotidiano vivir. Los ladrones, los corruptos son impuestos que van cobrando cosas que no le corresponden, ¿no? O sea, como les digo, por eso hay ese tipo de circunstancias, pero el carácter ético del auditor realmente pesa demasiado. Pero tampoco voy a llegar a decir que lo ético, como vamos a verlo más adelante también, ¿no? Es algo así como que puede ser totalmente ético y no ético, no. Siempre eres no ético, siempre. Solamente que tú tienes que basarte en función a una teoría de tal manera que tú puedas llegar a ser lo más ético posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada teoría ética tiene su desventaja, ¿ya? Yo les anticipo, cuando yo estaba pasando un curso de ética, estaba pasando un curso de la Contraloría, un curso diario, encerrado, y había que aprobar, que era el curso de auditoría forense, de 7 meses, encerrados en Cochabamba, ni siquiera era aquí, en Oruro, ¿no? Y tenías que aprobar, por si no aprobabas, chao de la Contraloría y chao beca también, todo era chao. Al final, les digo, a ver, un texto grueso de este vuelo, ¿no? Anillado, viernes de carnaval, teníamos que tener el miércoles. Y entonces dijimos, bueno, pues aprovecharemos este carnaval por lo menos para volver a nuestro lugar, así nos tengamos que pagar todos nuestros gastos, no hay problema. Llega el viernes, nos dice, muchachos, esto me manda el docente de ética, dice que el miércoles es el examen de todo lo que les estoy dejando. O sea, vieras NOPS ni con lectura veloz, esa vez no había lecturas veloz, no terminabas el texto, imposible, o sea que chao carnaval, chao todo. Y al final protestamos, ¿no? Todo el mundo, ¿no? ¿Quién será ese cura? ¿Cómo se le va a ocurrir darse este texto en estas fechas, etcétera? Y como tal, no terminamos de leer, todos avanzamos a lo más que hemos podido el texto, hemos visto distintas perspectivas de lo que era la ética. Al final, riéndose el miércoles, nos dijeron, ah, ustedes me odian hoy día, ¿no? Realmente me odian, veo en sus caritas, nos dijeron, ¿no? Entonces, un poco más claro, todos calladitos, así como ustedes, ¿no? Pues no podían decir nada, no podíamos decir nada tampoco. Yo les digo, la verdad ha sido uno de los mejores docentes que he tenido después hasta el día viernes, cuando nos ha dicho, ahora, ¿qué piensan de mí? Y un poco más le agradecemos, ¿no? Nos habíamos olvidado ya de lo que nos había hecho pasar y realmente ahí uno entiende lo que es ética y ahí mismo puedo decir de que en la actualidad en cualquier persona existe dilema ético. Nadie acá puede decir soy 100% ético, porque la teoría no te permite decirlo de esa manera, ¿no? Ahora tengamos la oportunidad de hablar también de la parte ética y es siempre muy importante. Yo trato de ser justo con ustedes y con todos, así como en mi actuación, por lo menos puedo cometer errores como ser humano siempre. Soy un ser humano, me pueden engañar con esas chanchullas también. El que lo ha sabido hacer, ni modo, por lo menos tendrá su nota porque lo ha sabido hacer, su chanchulla bien, sin hacerse pillar. Algún mérito lo tiene. El que ha tenido suerte, bueno, le habrá pedido a la Virgencita aprobar sin ningún problema, por lo menos habrá rezado de rodillas, le ha dolido la rodilla, algún mérito tiene, pero nunca va a ser una perspectiva directa, ¿no? De que obviamente estemos en una situación que no sea justa, ¿no? Así como Rocío Kisbertsi ya le está haciendo dormir, cuando estemos hablando de ética ya vamos a hacerle despertar, ¿ya? Bueno, entonces terminaremos con la parte, ya el tiempo también se nos está terminando, ¿no? Les decía y les estaba diciendo que una auditoría especial es sana, totalmente propositiva, tiene que ponerse la parte de lo que es el carácter ético del auditor. Comparamos simplemente con el abogado. Para el abogado, el que se haya perdido un boliviano es hurto o robo, ¿ya? Automática, hay hurto o robo, hay que procesarlo, es un delito. Para el auditor, no. Mira, un boliviano
no vale la pena, es más mi hoja, mi paquete de hojas, mi impresora se gasta, no, un boliviano ni modo que se pierda nomás porque al hacer el informe nomás vaya a gastar 10 bolivianos. Entonces, costo-beneficio, para que se pierda un luca no hay problema a que se pierda 10 por eso, ¿no? O sea, tenemos ese criterio económico nosotros, pero no tanto en la parte de lo que es la abogacía. Dice, un boliviano o 1 millón sigue siendo robo, ¿no? Y por eso vemos en la justicia, uno que ha robado garrafas está en la cárcel y otro que ha robado millones, no pasa nada, ¿no? Entonces hay ese tipo de circunstancias. La auditoría de las TICs es uno de los, como les digo, de las auditorías más prósperas, pero también muy complicadas, porque tienes que ir viendo lo digital, ¿no? Algo inmaterial que no se pueda tocar, y ahí necesitas conocer de programación, de base de datos y principalmente de técnicas. Tienes que ser un poquito más en la misma metodología de la auditoría financiera, pero tienes que ser un poco más sensible en cuanto a poder aplicar los procedimientos. Los fraudes tecnológicos no se encuentran viendo la computadora o sabiendo desarmar la computadora. Se sabe sabiendo aplicar correctamente la parte de los procedimientos. Es más, si pillas un fraude en un sistema informático, puedes sacar en 10 segundos todos aquellos fraudes de la misma naturaleza. O sea, es cuestión de decir, este ha sido el modus operandi. Utilizas una computadora distinta, dices, todas estas operaciones con esta característica, sácamelo. Y la computadora en 10 segundos, estos son, de verdad, ¿no? O sea, es más fácil, pero el mayor problema es encontrar esa punta del ovillo. Y para eso hay que ser buenos auditores en la parte física, ¿no? Entonces se hace de los controles, sistemas, bases de datos, redes, seguridad, todos esos en las auditorías de las tecnologías de información y comunicación. La auditoría administrativa va directamente no a la parte operativa como era la auditoría operacional. Esta auditoría administrativa va al logro de los objetivos institucionales y al desempeño de las funciones que se tengan, ¿no? Tenemos también otro tipo de auditorías como aquella que, por ejemplo, nos habla de la auditoría de gestión, que es lo que está en la materia auditoría operacional. Y la auditoría de gestión es un poquito más amplia que la auditoría operacional. Se confunde muchas veces o se maneja como sinónimo, pero gestión como tal implica tanto operacional como administrativo, ¿no? O sea, prácticamente habla del conjunto y es la palabra que aglutina mayor cantidad de operaciones. Habla en cuanto al desempeño en cuanto a eficacia, economía, eficiencia, efectividad, equidad, y la gestión empresarial en función de la eficacia de los sistemas de administración. La auditoría forense nos sirve para probar o comprobar los delitos y disputas legales. Lamentablemente en nuestro país esta auditoría está limitada por la disposición legal, que es el Código de Procedimiento Penal, ¿ya? Es una auditoría de moda, pero también hay que ver el entorno jurídico. Pero como dice, el objetivo es para probar delitos. Si trabajas en la UIF, si trabajas en el Ministerio Público, puedes hacer auditoría forense. De lo contrario, estás limitado a hacer este tipo de auditorías. La auditoría de calidad es muy importante y es aquello que obliga a todas aquellas entidades que tienen certificación de calidad a hacer periódicamente su auditoría de calidad. Verifica el cumplimiento de estándares que han sido previamente establecidos. Y finalmente tenemos las auditorías especializadas y en esto entra cualquier tipo de auditoría. Vale decir que aquellas que necesitan de conocimientos especializados, como proyectos de inversión pública en el medio ambiente, en el área civil, en el arquitectónico, o también las auditorías médicas, las auditorías forenses en el término legal, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de auditorías. Y en realidad lo que nosotros deberíamos pensar ya es incursionar en estas áreas, ofertar este tipo de auditorías y no simplemente las auditorías financieras que en la actualidad las empresas lo contratan. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que presentar impuestos nacionales el informe del auditor, ¿no?
y no lo ven como lo veían antes la auditoría, los banqueros, el gobierno, etcétera, que les sirva a ellos para mejorar sus operaciones. Y la finalidad de la auditoría, ¿saben qué? ¿En qué palabras se resume en lo gubernamental y en el privado? Mejora, ¿no? No es empeora, es mejora. Siempre mejorar la contabilidad, mejorar las operaciones, mejorar la gestión, mejorar la parte administrativa, mejorar los estándares de calidad. Siempre ese es el objetivo, nunca es negativo, ¿no? Finalmente vamos a ver las fases de la auditoría. Las fases de la auditoría financiera son tres: la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados, ¿ya? Estos temas, a partir del tema número 3, por ejemplo, ya en el 2 vamos a ver el entorno global, el número 3 habla de planificación. O sea, vamos a hablar de la fase de planificación, qué documentos se evalúa, qué se considera, cuál es el producto de este proceso de planificación. Ejecución, desde el tema 5 hasta el tema 12, vamos a estar inmiscuidos en el tema de lo que es la ejecución. Comunicación de resultados, tenemos el tema número 4. En el tema número 4 nosotros vamos a tener todos estos elementos a considerar dentro de este proceso, ¿no? Entonces, las fases de la auditoría: planificación, ejecución, comunicación de resultados, que no es ahora que lo estamos viendo como introducción, sino posteriormente aquello que vayamos a ver en forma global, ¿no? Si tienen ahora alguna consulta, alguna duda, pueden hacerlo. Miren, nos faltan solo 2 minutos, o un poquito 7 minutos creo, para que ya concluya la clase, ¿no? Preguntas, dudas, si tienen. Y ojo, no se olviden de dar lectura al texto como tal para complementar los conocimientos específicos. El tema 1 es muy importante que lo tomen en cuenta y repasen, ¿no? Bueno, muy bien, entonces no habiendo preguntas, tengan ustedes muy buenos días. Nos vemos, Dios mediante, el día lunes, salvo no exista algo que también ahora están en exámenes de todo lo que se les ha ocurrido programar. Ya no depende de nosotros, sin embargo, también se les va a comunicar oportunamente. Tengan ustedes muy buenos días. Luego, licenciado.